Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Leptospirosis. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2020. Contenido. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Definición. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por espiroquetas patógenas del género Leptospira. Presenta distribución mundial y mayor prevalencia en países tropicales en desarrollo. Las leptospiras infectan con frecuencia a mamíferos salvajes y domésticos. El ser humano se infecta por contacto directo con animales infectados o indirectamente por contacto con aguas y suelos contaminados con orina. La gravedad de la enfermedad oscila entre manifestaciones leves y de resolución espontánea hasta trastornos graves y potencialmente mortales, entre ellos hemorragia pulmonar masiva y enfermedad de Uney, tríada integrada por ictericia, insuficiencia renal aguda y hemorragia. Organismo patógeno. Las leptospiras son espiroquetas finas, con forma de espiral y con una longitud de entre 6 y 20 micras. Son microorganismos aerobios obligados, que sobreviven varias semanas en el medio ambiente. El género Leptospira se clasifica actualmente desde el punto de vista genético en 9 especies patógenas: Leptospira interrogans, Kirchneri, Borg-Peterseni, Santarosai, Noguchi, Weili, Alexanderi, Alstoni, Kmeti, y 5 de patogenicidad intermedia: Leptospira inadai, Bromiri, Fainei, Wolfi, Licerasiae. Por otro lado, las leptospiras patógenas se clasifican en más de 25 serogrupos y 250 variantes séricas, serovariedades, que se diferencian por localización geográfica y especificidad del huésped, lo cual constituye una información útil en caso de brotes y para otros estudios epidemiológicos. Epidemiología. Se estima que se producen cada año más de 350.000 casos de leptospirosis, aunque en general se notifican menos de los que en realidad ocurren. En Estados Unidos se identifican cada año entre 100 y 200 casos de leptospirosis, registrándose la mayor parte de ellos en Hawái y Puerto Rico, si bien es probable que la incidencia sea más alta. La mayoría de las infecciones son leves y remiten de manera espontánea, aunque la letalidad en los casos notificados llega al 10%. En áreas endémicas, hasta un 20 al 30% de los casos de fiebre aguda indiferenciada podrían deberse a leptospirosis, y la seroprevalencia oscila entre el 5 y el 15%. Los principales grupos de riesgo son los residentes en zonas depauperadas, los campesinos que practican agricultura de subsistencia y las personas que trabajan con animales, debido a la exposición a roedores y otros animales, salvajes y domésticos, que actúan como reservorios. Tanto en áreas de clima templado como tropical, los habitantes más pobres de las áreas urbanas representan una población de riesgo no suficientemente reconocida. La exposición al agua es un notable factor de riesgo, especialmente durante intensas lluvias y desastres naturales, además de la exposición durante viajes, actividades deportivas extremas al aire libre y operaciones militares. El ser humano es considerado huésped accidental. Aunque infrecuente, se ha referido transmisión de persona a persona por infección transplacentaria y lactancia materna. Biopatología. Las leptospiras pueden penetrar directamente a través de abrasiones de piel y membranas mucosas y propagarse por vía hematógena hasta los órganos diana. La enfermedad clásica es bifásica, con una primera etapa caracterizada por leptospiremia y una segunda fase de eliminación del microorganismo por parte de anticuerpos aglutinantes y con respuesta asociada del huésped en potencia inmunopatógena. Las leptospiras persisten cierto tiempo en los órganos diana. En animales reservorios asintomáticos pueden alcanzar máximas densidades en los túbulos renales, dando lugar a excreción urinaria continua. Los signos patológicos son hemorragia pulmonar, lesión alveolar difusa, disociación hepatocelular leve o pronunciada, hepatitis portal leve, nefritis intersticial linfohistiocytica, necrosis tubular renal y glomerulonefritis con hiperplasia mesangial. También son posibles hemorragias en otros órganos, miocarditis multifocal, miositis y hemofagocitosis.
Mediante inmunohistoquímica o tinciones de plata es posible visualizar las leptospiras dentro del intersticio renal, del parénquima hepático y de las paredes de vasos sanguíneos pulmonares pequeños, medianos y grandes. Penetración. La penetración de la leptospira en los tejidos se ve facilitada por cierto movimiento de excavación y por la secreción de enzimas, entre ellas colagenasa y esfingomielinasa. Las proteínas de las leptospiras interactúan directamente con componentes de la matriz extracelular del huésped, como colágeno, fibronectina y laminina. Las leptospiras son resistentes a la vía alternativa de la lisis mediada por complemento y pueden unirse al factor H inhibidor del complemento. Los lipopolisacáridos y lipopéptidos de la leptospira poseen una baja capacidad endotóxica, aunque activan la respuesta inmunitaria innata a través de la señalización del receptor de tipo TOL2 y se piensa que generan una respuesta de citocinas. Se considera que la inmunidad es fundamentalmente humoral y específica de cada serotipo. Los complejos inmunitarios circulantes contribuyen a la afectación renal y a la disfunción endotelial. Durante la infección se produce expansión de linfocitos T gamma, omega. Las leptospiras activan también directamente el paso de plasminógeno a plasmina, la principal enzima del sistema fibrinolítico, lo que favorece la hemorragia. Genes. Estudios genómicos de especies de leptospira patógenas intermedias o saprófitas han puesto de manifiesto un genoma relativamente grande, que contiene genes implicados en la supervivencia en el medio, la quimiotaxia y la motilidad y que posiblemente intervienen en la patogenia. Poco se sabe sobre los factores genéticos de riesgo, si bien el alelo-antígeno leucocítico humano DQ6 se asocia a mayor propensión a la infección. Figura 323, 1. Rasgos patológicos de la leptospirosis grave. A. Hemorragia pulmonar. B. Disociación hepatocelular. C. Nefritis intersticial. Figura 323, 2. Inmunotinción de leptospira en el hígado. Obsérvese la naturaleza espiral de las espiroquetas. También se distingue la tinción granular del antígeno. Figura 323, 3. Sufusión conjuntival en un paciente con leptospirosis grave. La sufusión conjuntival es un signo característico de leptospirosis y se observa mejor a lo largo del borde palpebral superior derecho, por encima de la hemorragia subconjuntival. Manifestaciones clínicas. El período de incubación suele ser de 7 a 12 días, intervalo, 2 a 30 días. Durante la fase temprana de la enfermedad, primeros 3 a 7 días, la mayoría de los pacientes presentan fiebre elevada, 38 a 40 grados Celsius, y mialgia. Se registran asimismo tos, náuseas y vómitos, diarrea, cefalea, fotofobia y erupción cutánea. La hemorragia conjuntival es un síntoma característico, aunque solo se observa en un tercio de los pacientes hacia el final de la fase temprana de la enfermedad. La mialgia es a veces intensa y afecta con mayor frecuencia a la musculatura de la pantorrilla y de la región lumbar, con elevación de la creatina fosfocinasa. Las mialgias abdominales o cervicales intensas se asemejan a la rigidez de nuca o al abdomen agudo, respectivamente. La erupción aparece en el 10 al 20% de los pacientes y puede ser de tipo urticaria, maculopapular o de tipo púrpura, con distribución pretibial y troncal característica. También se producen hepatoesplenomegalia y linfoadenopatía. La resolución de los síntomas coincide con la presencia de anticuerpos aglutinantes inmunoglobulina M y reducción de la leptospiremia. Al ser una enfermedad bifásica típica, la fiebre puede reaparecer 3 o 4 días después de la remisión. En esta fase tardía, a menudo se presenta cefalea intensa, asociada a fotofobia, signos meningeos y pleocitosis de líquido cefalorraquídeo. Enfermedad grave. La enfermedad grave se desarrolla gradualmente desde su presentación inicial o durante la leptospirosis de fase tardía y determina una mortalidad del 10 al 50%. Las manifestaciones potencialmente mortales son insuficiencia renal, hipotensión, hemorragia e insuficiencia respiratoria.
En el 5 al 10% de los pacientes se produce ictericia, y las concentraciones de bilirrubina sérica son a veces elevadas, de entre 40 y 80 miligramos por decilitro, con incrementos solo moderados y menores que los de las concentraciones de transaminasas y fosfatasa alcalina, respectivamente. La leptospirosis puede presentarse como colecistitis aguda. Habitualmente no se observan secuelas hepáticas a largo plazo. Los síntomas renales característicos son insuficiencia renal hipopotasémica no oligúrica y deterioro de la reabsorción tubular del sodio. La pérdida de volumen da lugar a insuficiencia renal oligúrica y necrosis tubular aguda, registrándose insuficiencia renal en alrededor de la mitad de los casos graves. En el análisis de orina se detectan con frecuencia proteinuria, leucocitos, hematuria y cilindros hialinos granulares. Síntomas pulmonares. Los síntomas pulmonares son tos, disnea y hemoptisis. La hemorragia pulmonar asociada a leptospirosis y el síndrome de dificultad respiratoria aguda son considerados actualmente como presentaciones clínicas frecuentes. Las imágenes radiográficas pueden mostrar desde infiltrados alveolar irregular hasta amplias áreas de consolidación como consecuencia de la hemorragia. Es posible que se detecten anomalías de la conducción cardíaca, que tienden a ser inespecíficas en la enfermedad leve. El bloqueo auriculoventricular de primer grado y rasgos de pericarditis son las manifestaciones más frecuentes en la enfermedad grave. También se registran arritmias que incluyen fibrilación ventricular. Trombocitopenia. La trombocitopenia es frecuente y no parece deberse a reducción de plaquetas, si bien puede producirse coagulopatía intravascular diseminada. Es característico que los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial sean normales o se muestren solo ligeramente elevados. Se observan petequias, hemorragia conjuntival y púrpura, además de manifestaciones hemorrágicas más graves. La meningitis aséptica es la manifestación neurológica más frecuente. El líquido cefalorraquídeo puede presentar pleocitosis con predominio neutrófilo en la enfermedad temprana, seguido de predominio linfocítico más adelante. Los valores de glucosa son en general normales y la presión de líquido cefalorraquídeo puede estar elevada. Menos frecuentes son la hemorragia intracerebral, la encefalitis, la mielitis y la neuropatía periférica. Se considera que la leptospirosis ocular, con uveitis crónica, se debe en primer lugar a un mecanismo inmunopatógeno y se produce tarde en el transcurso de la enfermedad. Diagnóstico. Son pocos los signos clínicos característicos de la leptospirosis en estadio temprano, y la infección grave puede manifestarse en forma de enfermedad de Wei. Las pruebas de referencia requieren laboratorios especializados, y en regiones tropicales existe la necesidad de pruebas sencillas e inmediatas. Los cultivos y las pruebas serológicas pueden dar como resultado falsos negativos. El cultivo del microorganismo requiere medios específicos, el Inghausen-McCullough-Johnson-Harris, o medio de Fletcher, siendo a menudo necesarias más de 4 semanas de observación al microscopio de campo oscuro. Los cultivos muestran en general baja sensibilidad, obteniéndose los mejores resultados a partir de sangre periférica en los días 1 a 4 de enfermedad aguda. La orina puede ser positiva durante 10 días. También se puede recurrir a la observación mediante microscopía directa de campo oscuro de las muestras clínicas, aunque la sensibilidad y la especificidad son bajas. Prueba de microaglutinación, MAT. La prueba serológica de referencia es la prueba de microaglutinación, MAT del inglés Microagglutination Test, disponible en Estados Unidos en los Centers for Disease Control and Prevention. Dicha prueba se considera positiva si los títulos en suero se multiplican por 4 entre fase aguda y convalecencia. El diagnóstico de certeza requiere el cultivo de leptospira, proporciona datos sobre serotipo y tiene una elevada especificidad, aunque menor sensibilidad. También se hallan disponibles ensayos de hemaglutinación directa y el inmunoanálisis de absorción ligado a enzimas, ELISA, de IgM, aprobados por la Food and Drug Administration estadounidense. En otros países se fabrican y utilizan tiras reactivas para el diagnóstico rápido de flujo lateral. No obstante, su interpretación puede no ser concluyente. Las pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa, PCR, están siendo investigadas y se muestran prometedoras en cuanto a precisión diagnóstica. Los microorganismos presentes en el seno de los tejidos pueden detectarse mediante tinción de plata o orcinestarrio inmunohistoquímica. En Estados Unidos, la leptospirosis es una enfermedad de declaración obligatoria.
Diagnóstico diferencial. Como ya se ha comentado, son pocos los rasgos clínicos o analíticos que diferencian la leptospirosis de otras causas de fiebre aguda. El diagnóstico diferencial depende de otras enfermedades en el área geográfica, sobre todo paludismo, dengue, fiebre tifoidea y rickettsiosis, entre ellas el tifus tropical o tifus de los matorrales, enfermedad Tsugamushi. Otras enfermedades contempladas en el diagnóstico diferencial son gripe, hepatitis viral aguda, fiebre amarilla, meningitis viral y bacteriana e infección por hantavirus. En áreas endémicas es necesario un elevado índice de sospecha. Son datos diagnósticos útiles la sufusión, el dolor muscular y la hemorragia pulmonar. Valores altos de bilirrubina sérica en presencia de elevación relativamente leve de transaminasas son argumentos a favor de leptospirosis y en contra de hepatitis viral. La hipopotasemia, la creatina fosfocinasa alta, valores elevados de creatinina y la trombocitopenia son datos inespecíficos, que sin embargo son en ocasiones indicativos de leptospirosis. Tratamiento. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la práctica clínica general se orientan al tratamiento temprano con antibióticos de los pacientes con leptospirosis. La penicilina, la doxiciclina o una cefalosporina parecen ser eficaces por igual, con la ventaja para la doxiciclina de que sirve también para tratar las infecciones por rickettsias. Cabe destacar que un reciente metaanálisis de 7 ensayos aleatorizados realizados a lo largo de los últimos 30 años llegó a la conclusión de que no existe suficiente evidencia de calidad grado A para adoptar una posición a favor o en contra del uso de antibióticos para tratar la leptospirosis. La antibioterapia puede reducir la duración de la enfermedad clínica en 2 a 4 días. Sin embargo, en pacientes gravemente enfermos, la penicilina se asocia a mayor tasa de diálisis. Se hacen necesarios nuevos ensayos controlados aleatorizados. Leptospirosis leve. Los regímenes de tratamiento para la leptospirosis leve consisten en doxiciclina, 100 mg 2 veces por día por vía oral, ampicilina, 500 mg cada 6 horas por vía oral, amoxicilina, 500 mg por vía oral cada 8 horas, o acitromicina, 1 gramo, seguido de 500 mg por día durante 2 días. Y para la enfermedad grave, penicilina intravenosa, 1,5 millones de unidades cada 6 horas, ceftriaxona, 1 gramos por día, cefotaxima, 1 gramo cada 6 horas, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas intravenoso. La duración del tratamiento suele ser de 7 días. La reacción de Cherisch-Herxheimer, una reacción inflamatoria febril que se produce al iniciar el tratamiento y que es el resultado de la destrucción y eliminación del microorganismo de la circulación, puede producirse poco después de iniciar el tratamiento antimicrobiano, de modo que los pacientes requieren seguimiento en el inicio de la antibioterapia. Pacientes de alto riesgo. Son esenciales el oportuno triaje de los pacientes de alto riesgo y una decidida atención de apoyo. La hipotensión ha de ser tratada y la reposición de volumen ayuda a limitar el daño renal. Los pacientes con insuficiencia renal no oligúrica e hipopotasémica pueden ser tratados mediante reposición de la volemia y de potasio. La pronta instauración de diálisis está indicada para la insuficiencia renal oligúrica, por hemofiltración continua o por diálisis peritoneal. Los electrocardiogramas en serie resultan de ayuda para el control de las arritmias. En ocasiones es necesario un tratamiento agresivo para abordar la hemorragia y la insuficiencia respiratoria. Prevención. Las medidas de prevención contemplan el saneamiento para evitar la exposición de la población al agua contaminada y la limitación de la contaminación del agua por los reservorios animales, tales como perros, cerdos y ganado vacuno. La vacunación está disponible para animales domésticos y ganado. El control de roedores es un aspecto importante. Se recomienda que los trabajadores sujetos a exposición ocupacional a animales o agua o suelo contaminados utilicen equipo de protección, como guantes y botas. A los viajeros que vayan a desplazarse a zonas endémicas se les debe aconsejar en relación con la exposición al agua. En Estados Unidos no está disponible una vacuna para uso humano. Se han realizado ensayos de vacunas en Cuba, Rusia y China, aunque su seguridad y su eficacia son inciertas. La profilaxis con doxiciclina, 200 mg por semana por vía oral, se utiliza con profusión en personas expuestas a aguas contaminadas o a alto riesgo de leptospirosis.
En relación con la reducción del riesgo de enfermedad clínica, es posible que la profilaxis dé mejores resultados en viajeros que corren alto riesgo a corto plazo que en residentes en áreas endémicas. Resulta de interés que un reciente metaanálisis haya llegado a la conclusión de que no existe suficiente evidencia de grado A para adoptar una posición favorable o contraria a la profilaxis antibiótica. Se requieren nuevos ensayos controlados aleatorizados al respecto. Pronóstico. La mayoría de las infecciones se resuelven de manera espontánea, si bien puede producirse un índice de letalidad del 10% entre los pacientes que solicitan atención médica. La leptospirosis grave se asocia a un riesgo de muerte del 10 al 50%. La muerte es más frecuente durante la infección en caso de insuficiencia renal, alteración del estado mental, edad avanzada, oliguria, hemorragia pulmonar o insuficiencia respiratoria. Las enfermedades oculares, como la uveitis crónica, inducen en ocasiones deficiencia visual grave.